cargados de cafecito, de agüita tibia, ¿cierto? Para seguir acompañándote como siempre hasta las 12:30 y ahora para tener una conversación muy interesante porque hoy, 6 de julio, es el día de la zoonosis. Queremos conocer el concepto, cómo lo vivimos acá en nuestro país también. ¿Qué tan mortales pueden llegar a ser enfermedades que se traspasan desde animales a seres humanos? Todo eso y mucho más lo conversamos con Rodrigo Flores. Él es veterinario del Colegio Médico Veterinario, pero además es encargado de zoonosis precisamente en la Seremi de Salud del Biobío. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y aquí muy contento de poder conversar de un tema que por lo general a mí me apasiona bastante. Sí, es un tema sin duda a tratar por lo que significa hoy día la domesticación finalmente de los animales que mucho tiempo vivieron asilvestrados y obviamente sin contacto con los seres humanos, y una vez que los empezamos a incluir en nuestro día a día, empezamos a incluir también las complicaciones. Muchas veces también nosotros, sobre todo a los silvestres, les llevamos nuestras propias enfermedades o situaciones. ¿Cómo se está abordando hoy día el tema de la zoonosis? Entendiendo que incluso un día como hoy, no recuerdo el año, pero se inventó la vacuna de la rabia hace varios años, siglos atrás, que le da un puntapié importante también. Partamos por lo último. ¿Por qué se conmemora hoy día y por qué este día busca de alguna manera generar conciencia sobre la importancia y el impacto de la zoonosis en lo que es salud pública y en realidad en lo que es la actual situación a nivel tanto nacional, del continente y a nivel mundial? Se conmemora hoy día el Día de la Zoonosis porque el científico francés Louis Pasteur inoculó por primera vez de una manera experimental a un niño, Joseph Meister, que había sido atacado por un perro con rabia. Sí, de hecho 14 veces lo había mordido a ese perro. Exacto, y efectivamente se generó una serie de vacunaciones muy experimentales, cosa que en la actualidad no se podría hacer de la misma manera, pero de alguna manera generó los cimientos para, uno, salvarle la vida a este niño y obviamente para avanzar en lo que es el control de la rabia, ya que la vacuna es una buena herramienta para poder controlar esta enfermedad. 1885. 1885, 1886. Y eso también coincide con la historia de nuestro país en que se empiezan a formar los primeros cimientos de lo que es la institucionalidad sanitaria alrededor del gobierno de Balmaceda. Ahora, dicho eso, rabia sigue siendo una de las zoonosis más importantes. Cada 9 minutos lo que se sabe en el mundo muere una persona por rabia y Chile no está exento a eso. Más bien tenemos en Chile presente la rabia, pero una rabia que corresponde a rabia de origen silvestre, la cual lo mantienen los murciélagos. Y de ahí existe un riesgo de traspaso, como tú lo mencionabas, que pudiese pasar a un animal doméstico, perro, gato, y ellos sí tienen una mayor interacción con nosotros. Por lo tanto, es un programa que tanto las autoridades tienen un sistema de vigilancia que es bastante fortalecido y se le da bastante importancia. Ahora, por definición, una zoonosis es una enfermedad infecciosa que se traspasa de un animal a un ser humano. Puede ser de manera directa o como tú decías también este ejemplo, ¿no? Desde un murciélago a un perro o a un gato, ¿cierto? Y de él a su dueño en este caso, o claro, a su familia, si se quiere. Hay varias definiciones de zoonosis. Hay una definición clásica que es la definición de que transmiten animales de manera natural a las personas. No obstante, se reconocen en la actualidad, por ejemplo, la presencia de lo que podría ser un vector, en este caso, por ejemplo, un artrópodo, un insecto, un mosquito, que podría transmitir enfermedad desde un animal hacia otra persona. Y ahí como que externalizamos un poco, pero finalmente sigue siendo desde animales a personas. Exacto. Ahora, Rodrigo, la Organización Mundial de la Salud también señala que por lo menos el 65% de las enfermedades que padecemos seres humanos provienen de animales. Es así de importante entonces hablar de zoonosis, porque claro, las enfermedades tienen que tener un origen. Yo creo que quizás muchos nos estamos sorprendiendo con este dato que entrega la OMS. Claro, cerca del 60 al 65 son enfermedades que vienen o provienen de un componente animal y de hecho el 70% de las enfermedades emergentes, que son las nuevas enfermedades a las cuales nos vemos enfrentados, son zoonosis. Entonces, el impacto que pueden generar a nivel mundial, a nivel continental y a nivel local puede ser muy relevante. Sí, importante entonces tener eso en cuenta, ¿no? Sí, ¿cómo vamos abordando hoy día estas temáticas entendiendo que, claro, hoy día la medicina también ha avanzado mucho hacia los animales, hacia nuestras mascotas? Por lo general uno, no sé, tiene una versión, por ejemplo, con los ratones.
uno tiene más cuidado con los ratones, con los murciélagos, qué sé yo, pero claro, con los gatitos, los perros, en la calle, en casa, uno como que no tiene muchas consideraciones a la hora de acercarnos a ellos. Les damos hasta besitos. Les damos hasta besitos, claro. Hay una responsabilidad también en la tenencia responsable, valga la redundancia, de los propietarios en mantener en buen estado de salud sus mascotas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los animales de granja, las gallinas? Hoy día, bueno, tenemos la gripe aviar, pero ¿qué pasa con eso que a lo mejor no está tan cercano a la ciudad, por ejemplo, pero que de repente uno se acerca a la vaquita, al caballo? A ver, yo creo que el tema incluso es un poco más complejo y más multifactorial de lo que tú señalas, que de hecho es lo que tú señalas es una parte importante de cómo abordar, en este caso, los eventos de salud asociados a zoonosis. Desde la década del año 60 se viene hablando de un concepto de una sola salud, que es un concepto que se basa en 3 pilares fundamentales que tienen que ver el manejo de la salud humana, el manejo de la salud animal y el manejo de la salud ambiental. Eso es como pilar básico. Y en la actualidad lo que se tratan de hacer las instituciones, me refiero tanto a instituciones estatales a nivel nacional, internacional, como también la academia y como también los profesionales en su práctica particular, es integrar y abordar esto con un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario. La única manera que nosotros tenemos como una herramienta eficiente de poder generar medidas de control y prevención es no trabajando esto por parcelas separadas, sino que integrando las distintas visiones y profesiones, porque eso nos va a llevar a una mayor comprensión del problema. Con respecto al tema de las mascotas, yo creo que a nivel nacional ha habido un mejor nivel en lo que es la conciencia y lo que es la tenencia responsable de mascotas, y esto es dado a programas que se han venido ejecutando, me atrevería a decir 20, 25 años atrás, con las primeras esterilizaciones masivas, y esto ha ido generando de alguna manera un cambio de conciencia, que es lo que nosotros cuando trabajamos en esto nos damos cuenta que lo que más cuesta es que las personas logren cambiar algunas conductas que eventualmente pueden ser perniciosas y que efectivamente pueden generar un impacto en la presentación de estas enfermedades. No obstante, hay otras cosas que tenemos que tomar conciencia y tenemos que tomar conciencia como sociedad. La pérdida de biodiversidad, la intervención sobre ecosistemas, la fragmentación sobre estos ecosistemas también pueden aumentar e incidir en la presentación de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque de alguna manera como comunidad estamos generando mayor riesgo y mayor probabilidad de contacto con estas especies de animales que siempre se han mantenido ahí. ¿Como el anta, por ejemplo? Como el caso del antavirus, ¿ya? Y efectivamente, al haber estos procesos de fragmentación y de, no quiero decir destrucción, pero de fragmentar ciertos ecosistemas, por ejemplo, para que se construya de ocupación, efectivamente hay un efecto de dilución de las especies que se va perdiendo y se van concentrando estas especies, lo que va generando que vayan de alguna manera aumentando la densidad de las enfermedades y por ende aumentando el riesgo de contagio con las personas. Ahora, con respecto a estas malas prácticas, si se quiere también, bueno, y a propósito de que hablábamos de la rabia y los murciélagos, a los pobres también los culpamos mucho cuando se habló de la COVID-19 y su origen, ¿no? Pero también se habló mucho respecto de lo que sucedía, por ejemplo, en los mercados de alimentos de Wuhan, en China, la venta de estos animales, ¿cierto?, sin ningún tipo de regularización sanitaria, por ejemplo. Ahí para preguntarte directamente, Rodrigo, con los antecedentes al día de hoy, ¿qué pasó con la COVID-19? ¿Qué fue realmente una zoonosis? ¿Fue un accidente de un laboratorio? ¿Fue un accidente de un laboratorio pero que se transmitió a partir de animales hacia seres humanos? Sí, a ver, yo voy a hablar en base a lo que es la evidencia. Efectivamente, lo que se conoce a nivel internacional como el bushmeat o el consumo de carne de monte es seguramente uno de los factores más importantes en la presentación de zoonosis. Por lo tanto, perdón, la carne de monte, ¿cómo la definimos? Es la carne de animales salvajes que se consumen en países que lamentablemente no tienen un acceso a proteína y todavía hacen consumo de animales salvajes. O sea, yo salgo a la selva, cazo un jabalí y me lo como. Perfecto. Jabalí, primate, murciélago, etc. Lo que esté disponible en esa zona. Lo que esté disponible en esa zona. Y eso obviamente es lamentable y algo que como sociedad debemos avanzar para poder entregar acceso a alimentación segura.
Y con lo que tú mencionabas con el caso de COVID, lo que se sabe es que hay una cierta compatibilidad genética con un coronavirus que proviene del murciélago. Eso es lo que sabíamos nosotros hasta al principio de la pandemia, primer año y segundo año. No obstante, las muestras que se han tomado después de estos murciélagos no se ha logrado aislar el coronavirus de estos murciélagos. Entonces, es algo que todavía está en estudio. Hay una compatibilidad genética, pero no se ha podido aislar el virus del coronavirus de estas comunidades de murciélagos. Por lo tanto, todavía queda una gran incógnita. Sí, claro. Todo parece indicar que efectivamente hay un componente animal y lo más probable es que así lo sea. Ahora, es bien lamentable, sí, porque también en ese momento se cazó mucho a los murciélagos, se cazaron otras mucho. especies igual, que se vincularon asesinar, claro, porque claro, y de hecho se pidió también a la población a nivel mundial que se parara con aquello, que todavía estaba en investigación, ¿verdad? Más allá de los cuidados que hay que tener, por ejemplo, con la rabia con los pobres sin duda. murciélagos. Y siguiendo en nuestro país con la realidad que tenemos con la zoonosis, bueno, tenemos la ventaja que tenemos el mar, tenemos la cordillera, nos ha impedido tener muchas situaciones que en otros lados tienen. Tenemos barreras naturales. Exactamente. No tenemos animales o bichos muy venenosos, son muy pocos en comparación a otras partes. Por ejemplo, eso sin duda es una ventaja, pero Nuestra culebra no es venenosa, la culebra chilena es buena. Claro, por suerte la araña rincón, que es una de las más complicadas. Pero ¿cómo estamos en cuanto a las zoonosis más comunes en el día a día? Porque ya hablamos del anta, que lamentablemente está cada año causando mayor complicaciones. Tenemos el caso, obviamente, de la rabia, en el caso de que se dé. ¿Qué otras zoonosis son las más complicadas o presentes en nuestro país? Hay varias zoonosis que tienen bastante importancia. Quería retomar un poco lo que tú mencionabas de las barreras. Efectivamente, Chile tiene un antecedente histórico de tener barreras naturales y que eso nos ha favorecido, tanto para lo que es la salud de las personas como para lo que es la salud y el estado sanitario de los animales, principalmente animales productivos. No obstante, con todos los movimientos de personas migratorios y también asociados a lo que son el cambio climático. Los puertos también. Exacto, y el movimiento también de animales, transhumancia y todo lo demás, eso ha generado que se hayan generado de alguna manera algunas brechas y lo conversábamos antes. En la actualidad hay una alerta sanitaria que va desde Arica hasta la región metropolitana por la... dengue. Aparece el vector del dengue y de otros arbovirus, que es Aedes aegypti, lo encuentran en los Andes. Que es un mosquito, ¿no? Es un mosquito que tiene una gran capacidad de adaptación, tiene una gran resistencia, su forma de reproducción, en este caso que a través de huevos, es súper resistente a desecación, incluso a bajas temperaturas. No obstante, el mosquito vive en unos rangos de temperatura que son bastante más altos los que tenemos acá en la zona. Pero pasamos de tener este mosquito de manera normal en Isla de Pascua. Chile en algún momento logró erradicar este mosquito en la década del 50 de la zona norte y se volvió a reintroducir, si mal no recuerdo, el año 2015-2016 en Arica. Y esto puede significar varias cosas. O hay un avance desde el norte hasta la región de Valparaíso y por lo cual se extiende la alerta hacia la región metropolitana, o ingresó por alguno de los puertos a través de Isla de Pascua. Claro. Y eso obviamente significa que los sistemas tienen que avanzar en lo que es la vigilancia y tienen que avanzar en lo que es también el generar la conciencia, porque el dengue es una enfermedad muy relevante a nivel mundial. ¿Podría entonces esto eventualmente significar que en Chile tuviéramos que incorporar en el plan de vacunación, por ejemplo, la vacuna contra el dengue? ¿Existe vacuna contra el dengue? Hay vacunas experimentales, pero no hay una vacuna comercial. En este caso sigue siendo, y la experiencia tanto que hay en el norte del país, en Isla de Pascua y en otros países donde esta enfermedad es bastante más recurrente, y estoy hablando en zonas ya más tropicales, más cercanas al Ecuador, más cercanas al Caribe, es que sigue siendo la prevención y que nosotros no generemos condiciones para que se mantenga este mosquito. Uno cuando viaja, el repelente va fijo cuando uno va a esas partes. Ahora, ¿cómo son esas condiciones que tenemos que generar para prevenir, por ejemplo, un encuentro con este mosquito que porta el dengue, entre otras enfermedades? Mira, yo creo que
hay un punto en común para todas las zoonosis, que debemos conocer la enfermedad para poder saber qué ventajas no poder entregarle. Para el caso principalmente de Aedes aegypti, es no tratar de generar criaderos o fuentes de agua que estén estancadas donde la hembra pueda poner los huevos y estos se puedan proyectar en el tiempo. La fuente artificial que le hice a mi patio porque se veía preciosa puede ser un foco de atractivo para este mosquito del dengue. Claro, y no solamente eso, neumáticos en desuso, tarros de pintura sin tapar que acumulan agua lluvia. Y esto es súper relevante porque nosotros sabemos que en el norte el acceso a agua es bastante más limitado que lo que nosotros pudiésemos tener acá. Entonces, los colegas de la autoridad sanitaria y de otras instituciones han generado un gran trabajo para poder concientizar y cambiar de alguna manera el cómo, por ejemplo, desde mantener plantas, desde cómo ir cosas tan comunes y tan cotidianas como ir a dejar flores al cementerio, puede ser un lugar de riesgo y un lugar donde se puedan criar estos mosquitos, donde se van dejando las flores. Entonces, han generado cambios de conducta que ha costado, sigue costando, porque son cambios que se van viendo a largo plazo, pero por ejemplo con medidas tan sencillas que en vez de dejar agua, dejan arena con agua y esto evita de que, en este caso, la hembra del mosquito de Aedes aegypti pueda hacer una postura y generar el aumento después de... Y las especies naturales también protegerlas, como los mismos murciélagos, que son también quienes van controlando las plagas. Exactamente, los mismos murciélagos, hay especies de fauna íctica, de peces y otros anfibios que también consumen las larvas de estos, porque de alguna manera las larvas se desarrollan en agua hasta que eclosionan y pueden salir a picar. Dengue, ahora que le estamos sumando. Tenemos la rabia. Es una alerta por la presencia del vector. Tenemos la rabia. Tenemos la rabia. Tenemos el anta. Tenemos el anta. Y de hecho, perdón, desde el Colmevet incluso ustedes también tienen ahí los datos según la mortalidad en Chile, cuáles son las zoonosis de mayor impacto. Está la enfermedad de Chagas, la hidatidosis, ya hablamos del antivirus, ¿cierto? Y la leptospirosis. Para que nos cuentes cuáles son esas otras tres partiendo por el Chagas, ¿te parece? Partamos por Chagas. Chagas es una enfermedad zoonótica que efectivamente afecta mucho a este continente. Chile tiene varios avances asociados a lo que es el control de Chagas. Chagas es una enfermedad que también le transmite un vector, que es un triatomino, es la vinchuca. Y hay otra, la vinchuca, y hay otras especies también relacionadas, Mepraya gajardoi, Mepraya spinolae, que son similares, que favorablemente no se encuentran acá o no se ha podido demostrar que se encuentran acá en el sur. Pero no obstante, desde la región de O'Higgins hacia el norte hay un programa de control de Chagas que generan los funcionarios de la autoridad sanitaria. No obstante, Chile tiene varios logros en Chagas que son importantes destacar, que se ha interrumpido la transmisión desde la madre al feto y de hecho de todas las mujeres que van a ser mamás, el sistema de salud realiza un tamizaje para saber si efectivamente han estado expuestas a Chagas o no. Se siguen presentando casos de Chagas en Chile, si eso es efectivo, pero son casos que vienen con un origen anterior asociado a las abuelas, asociado a las madres de hace un tiempo atrás. Esa es la chinche, entonces, que así se le conoce como un chinche a la vinchuca. Sí, es más parecida, a ver, haciendo una analogía con un insecto que conozcamos acá, es más parecido quizás a una especie, a la madre culebra macho. Perfecto. Pero es más chiquitito, tiene otras características. La hidatidosis. Pero perdón, es importante, claro, porque estas alertas se levantan en los sistemas de salud para que estén atentos a ciertos síntomas que se pueden vincular en las zonas correspondientes, pero sabemos que la desertificación también se está viniendo al sur de nuestro país. También podría ir arrastrando especies que se vengan avanzando producto de lo que pasa también con la desertificación. Sí, efectivamente. De todas maneras, siempre se trabajan en modelos de alguna manera predictivos que de alguna manera nos hacen indicar, por ejemplo, para el caso de Aedes aegypti, nosotros sabíamos por ahí, por el año 2012-2013, que eventualmente esto podía llegar dentro de un margen de tiempo y de alguna manera ese pronóstico se cumplió. Para el caso de Chagas, entiendo que los modelos predictivos todavía no logran vislumbrar si avanza un poco más al sur o no, lo que no significa que no pueda llegar. Exacto. Pero por lo pronto estamos más o menos bien con respecto a eso. Efectivamente. O sea, para el sur, porque para el norte tienen esa realidad. Los modelos, por muy buenos que sean, eventualmente pueden fallar. Exacto. ¿La hidatidosis?
La hidatidosis es una enfermedad parasitaria y es una enfermedad parasitaria que se puede generar a través de la educación y a través de la concientización de la comunidad. Se puede generar un control, incluso una erradicación, pero eso es lo que cuesta. Es una enfermedad subnotificada que genera un gran impacto en la salud pública porque por lo general las personas que se enferman de esta enfermedad parasitaria terminan con una cirugía, y una cirugía que es bastante cruenta, que por lo general o es una cirugía que hay que intervenir hígado, pulmón, riñón, incluso se puede alojar en el cerebro. Entonces, ¿quién la tiene? Es bastante complejo, es un parásito, es una enfermedad parasitaria que tiene un ciclo en el cual participan mamíferos domésticos, en este caso el perro, y participan herbívoros que pueden ser rumiantes, y en realidad el principal rumiante que genera mayor impacto acá en el caso es la oveja. Entonces, respecto de la hidatidosis, y qué importante es justamente desparasitar finalmente a nuestras mascotas. Esto lo podemos prevenir, por ejemplo, si entendemos que el origen está en el perrito, es ahí donde este parásito encuentra su hogar. ¿Podemos prevenirlo con la desparasitación vía oral, vía las pipetas, o es inyectable? Cuéntanos, por favor. Sí, como mencionaba, la hidatidosis es una enfermedad que se puede controlar, pero ahí hay una complejidad que está asociada a los tenedores de los animales, y está asociada también a algunas otras conductas perniciosas. Efectivamente, la desparasitación es efectiva para controlar el parásito, pero tenemos que llegar con ese antiparasitario y tenemos que llegar con esa actividad, por ejemplo, a personas que hacen faena y consumen estos animales, principalmente ovinos, como por ejemplo puede suceder en la zona de Alto Biobío. Claro, porque si un perrito traspasó eso a un corderito, ¿cierto? Y luego el corderito, yo voy, lo faeno y me lo como. Ya soy... más o menos el ciclo es así para que quede de alguna manera claro. El parásito completa su ciclo en el perro y elimina huevos que son infectantes que se mantienen en el ambiente. Estos huevos salen obviamente en la materia fecal de este animal. Okay. Eventualmente un cordero se puede contaminar y va a desarrollar esta forma quística al consumir estos huevos, como que se llama, y nosotros al consumir, no nos vamos a consumir los quistes, pero ¿qué es lo que hace la gente cuando faena a un animal? Todo lo que se llama achura o todas las vísceras se las termina dando el perro, y el ciclo así se mantiene. Claro. Se mantiene. ¿Cuál es el riesgo con nosotros? Que nosotros también podemos consumir accidentalmente, por ejemplo, a través de una verdura mal lavada que haya estado en contacto con una deposición de este perro, podemos consumir ese huevo y finalmente nos pasa lo mismo que al herbívoro. Empezamos a formar estos quistes que son de lento crecimiento y que finalmente empiezan a generar un daño mecánico tal que se pueden reventar, y son personas que finalmente llegan con un choque anafiláctico a los centros de salud con una intervención de urgencia que eventualmente siempre termina con cirugía. Ahora hay capos los médicos también que logran dar con ese diagnóstico en medio de toda la gran variedad de opciones que pueden tener. Preguntaste precisamente con el día a día, porque tal vez muchos dirán, bueno, es que yo no voy al campo, da lo mismo, pero sí voy a sentarme en una plaza, voy a sentarme en un parque, voy a la playa, y vemos hoy día que las mascotas están presentes por todos lados. La importancia y la responsabilidad, obviamente, de desparasitar a nuestras mascotas es fundamental. Pero este contacto es per se, yo lo tengo que tomar y llevarme la mano a la boca, lo tengo que aspirar, está ahí en el aire. ¿Cómo se contagia en este caso el ser humano? Para tener ese cuidado de repente, no sé si nos vamos a sentar a un parque, lavarnos las manos cuando nos paremos, la ropa, o si tomamos a un perrito de la calle también, para tener esa noción. O sea, la idea siempre es generar un contacto lo más saludable posible. Obviamente nosotros no recomendamos, y no conozco a nadie en ninguna literatura que recomiende, por ejemplo, besar a una mascota. Por mucho que la queramos. Por mucho que la queramos. ¿Por qué? Porque si ustedes son dueños de mascota y por lo general salen a pasear a su perro, ustedes ven cómo se identifican y cómo se presentan los perros, olfateándose. Y muchas veces se olfatean. Y algunos comen caquita. Exacto. Entonces es muy fácil que el perro pueda, de partida, parasitarse por esta vía,
pero también es muy fácil que indirectamente nos podamos enfermar nosotros. Por lo tanto, esa es una recomendación, el mantener un contacto cercano, pero no estrecho al nivel de darle besos, que yo he visto a algunas personas que dejan que les langueteen en la cara, no solamente a ellos, sino que a sus niños, y ahí también generan un riesgo mayor. El tema del lavado de las manos es importante siempre, pero también hacer un llamado a mantener a nuestras mascotas con un control veterinario rutinario, contactarse con los colegas que hacen clínica de animales menores para que ellos les puedan indicar también de qué manera poder prevenir estas enfermedades. Sí, obviamente las desparasitaciones que de manera constante, con un enfoque de riego, obviamente a lo mejor es distinto un perro indoor que vive en un departamento y que solo sale a pasear, distinto a un perro, entre comillas, semi-supervisado que pueda estar deambulando y de repente ingresa a la casa. Obviamente eso va a aumentar el riesgo de transmisión de estas enfermedades. Por lo tanto, hay que poner ojo en cada situación, en cada caso. Sí, nos queda todavía la leptospirosis, a ver si la podemos definir brevemente, Rodrigo, antes de terminar esta conversación que está súper interesante y que usted puede revivir en canal9.cl. Y que la escuchamos hace poquito con un aumento de casos. Así es, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana que eventualmente su principal reservorio sigue siendo los roedores. Los roedores son la especie de mamífero más amplia y más grande que hay a nivel mundial, y esta bacteria tiene la característica de poder resistir también a bajas temperaturas. Chile aborda esta enfermedad porque hay un riesgo ocupacional para las personas que trabajan en el campo, incluso para los médicos veterinarios, para las personas que trabajan en la construcción o en obras de saneamiento y que puedan estar en contacto con estas aguas estancadas. Hay un aumento del riesgo de esta enfermedad. No obstante, hemos visto un incremento de casos que está asociado también a un incremento por las denuncias de aumento de roedores o porque los usuarios han visto más roedores. Esta enfermedad está asociada también a condiciones de saneamiento más precarias o más vulnerables en ausencia de agua potable, por lo tanto también es una enfermedad que se puede prevenir desde el punto de vista ocupacional con los usos de los elementos de protección personal adecuados, uso de botas, el uso de guantes, pero también las mascotas juegan un rol importante porque también pudiesen transmitirnos la leptospirosis a nosotros. Hay leptospirosis que están asociadas a distintas especies, principalmente a los roedores, pero también a cerdos y también en el caso a los perros. ¿Todos los ratones? Porque sabemos que el anta es el de cola larga. Todos los ratones pueden transmitir leptospirosis y de alguna manera mantener esta bacteria en su interior y eliminarlo a través de la orina. Ratoncito de mascota, existen roedores de mascota. Sí. ¿Se les puede inyectar alguna vacuna para no poder transmitir esta enfermedad? Entiendo que no hay vacuna para roedores contra la leptospirosis porque son animales que son súper resistentes. Por algo son los más... de hecho, la rabia son muy resistentes a la rabia incluso en condiciones experimentales. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Importante hablar sobre estas materias para tener los recuerdos necesarios con nuestras mascotas y si tú tienes animales de granja, mucho más también. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Son las 10 de la mañana.